Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva charla dentro del ciclo de charlas organizado por METRAR. Es un gusto poder participar y agradecerles el tiempo que le van a dedicar, el ratito que le van a dedicar a esta charla que tiene que ver con, que hemos titulado La importancia de crecer exportando. Antes que nada, quería que me confirmaran si están viendo bien la presentación y me están escuchando bien, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Se ve unos contenedores y se te escucha bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre un tema que es el desarrollo exportador, que en un país como el nuestro, donde la macro es tan volátil, y estamos acostumbrados todos los días o demasiado seguido a ciertos cambios de reglas de juego y demás macroeconómicas, parece todo un desafío, ¿no? De hecho lo es un desafío, pero además parece difícil poder sostener un desarrollo exportador en el tiempo, sustentable y escalable. Y sin embargo, todos los días hay miles y miles de pymes argentinas que exportan sus productos o sus servicios al exterior, con lo cual evidentemente se puede, adaptándose o tratando que la macro nos favorezca o nos limite lo menos posible y tomando las mejores decisiones de negocios internacionales posibles. Entonces, como en cualquier orden, hay que tomar buenas decisiones de negocios y hay que tener una buena estrategia para desarrollar exportaciones. Pero bueno, como estamos en una coyuntura especial, sobre todo respecto de la cantidad de tipos de cambio que tenemos y las reglas de juego, bueno, simplemente quiero decir que esto es posible incluso en un escenario tan desafiante como el actual. Y además creo, y estoy convencido personalmente, que vamos a un escenario mejor en el sentido de que en algún momento, cuando haya una nueva administración o un nuevo gobierno, probablemente se unifique esta brecha cambiaria, que es bastante, que tiene un sesgo bastante antiexportador, a un tipo de cambio que no sabemos cuál será, pero que probablemente va a ser más alto que el dólar oficial actual, que ya es un dólar simbólico, y eso en general, como indican los libros, va a hacer que nuestras empresas sean más competitivas en sus precios internacionales, con lo cual estamos en un momento complejo, una coyuntura compleja, pero vamos a un escenario que creo va a ser mucho más favorable para aquellas empresas que quieran desarrollarse internacionalmente. Primero quiero hacer un repaso rápido, aunque probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, o quizá algunos de ustedes ya exportan o han exportado, de cuáles son los beneficios de exportar. ¿Sí? Porque parece algo, digamos, que ya todo el mundo lo sabe, pero me parece que está bueno repasar todo lo que implica que una empresa se internacionalice. En primer lugar es diversificar el riesgo de vender en un solo mercado, en este caso probablemente solo en el mercado argentino, si es una empresa que solo vende sus productos o servicios localmente. ¿Sí? Y además nuestro mercado, que es un mercado bastante cíclico, con ciclos muy marcados, a nivel económico, a nivel consumo, sea consumo personal o sea consumo industrial, y eso hace que, bueno, sea difícil sostener un nivel de ventas o un crecimiento permanente en el tiempo. Entonces, la forma de que esos ciclos no nos peguen, digamos, directamente es poder diversificar el riesgo vendiendo en otros mercados que probablemente no sigan los mismos ciclos o ciclos tan pronunciados en términos económicos como el del mercado argentino. Poder crecer a pesar de un mercado interno limitado. Argentina no es un mercado muy grande. Bueno, ustedes pueden decir, dependiendo de qué mercado, qué segmento de mercado, qué nicho de mercado hablemos, pero, y probablemente muchas de sus empresas todavía tengan para crecer en el mercado local. Ojalá. Es un buen signo. Pero
Eventualmente no es un mercado tan grande en términos internacionales. Cuando uno lo compara con mercados internacionales, es un mercado en términos de poder de consumo y de PBI per cápita y en términos de población de un tamaño medio a pequeño, ¿sí? Entonces, eventualmente es un mercado que en algún momento también, por cantidad de consumo o por poder de consumo, por capacidad de consumo de sus habitantes, que obviamente se ha visto disminuida en los últimos años, nadie puede dudarlo, puede generar un limitante para que la empresa siga creciendo, ¿sí? Tercero, incrementar los volúmenes de venta, maximizando la capacidad productiva de la empresa y generando economías de escala. No voy a explicarles a ustedes qué significa el concepto de economías de escala, lo tienen más claro que yo, pero claramente cuando uno diversifica mercados y vende en otros mercados, además del mercado de origen, produce más y escala producción con todo lo que eso implica en términos de absorción de costos fijos, básicamente. Cuarto, incorporar know-how, tecnología y nuevas capacidades gerenciales producto del proceso de internacionalización. Cuando la empresa se internacionaliza, ustedes me van a oír hablar de internacionalización porque el proceso internacional es de ida y vuelta, ¿sí? No es solo exportación, a veces es crecer también importando, representando otros productos, otras marcas de otros fabricantes internacionales o haciendo alianzas estratégicas con jugadores internacionales, ¿sí? Y ese proceso de internacionalización produce una incorporación de know-how, ¿sí? Produce mayores capacidades y mayores habilidades que además incrementan, digamos, la capacidad de competitividad, la competencia, la capacidad de ser competitivo en el propio mercado local, ¿sí? Cuando uno se internacionaliza, cuando la empresa tiene roce internacional ya no vuelve a ser la misma, porque empieza a jugar otro partido, otra liga, y en términos de tecnología, incorporación de know-how y demás, pierde muchos miedos y empieza a ganar muchas nuevas habilidades que, repito, no solo sirven para el contexto internacional, sino también para hacer mejores negocios en el mercado de origen. Aumentar el poder de negociación con proveedores actuales y potenciales. Esto también está ligado a las economías de escala, ¿sí? Y tampoco es algo para que les explique yo si son los que se encargan de las compras o de proveerse de insumos y de materia prima o de lo que necesiten para producir lo que produzcan. Esa economía de escala puede permitir una mejora, un mejor poder de negociación con proveedores actuales o potenciales. Por último, la posibilidad de generar alianzas estratégicas con empresas extranjeras. Uno suele empezar el camino exportador vendiendo su producto, su servicio a un cliente de un país limítrofe, de un país cercano y demás. Es lo más habitual, no quiere decir que se pueda empezar con países o mercados más lejanos, pero en general el camino crítico se da por países más cercanos, incluso por un tema de idiosincrasia e idioma. Pero cuando uno empieza a dar esos pasos, empieza a entender que no solo es vender y comprar, sino que puede haber posibilidad de generar mayor competitividad y mejores negocios a partir de aliarse estratégicamente con otros jugadores internacionales en un sinnúmero de potenciales alianzas que generen mejores negocios. Repito, medio que es un camino de ida. Cuando uno empieza el proceso internacional, no hay vuelta atrás, ¿sí? Más allá de que sea arduo, que sea un desafío, que sea lento o que haya que correr muchos escollos en el camino, que es habitual, porque nada es fácil, es un proceso que no se detiene nunca más, ¿sí? Es como que ya, bueno, a ver, abre la cabeza, nos partieron con un hacha en la cabeza, empezamos a jugar un partido internacional y se empiezan a abrir un sinnúmero de oportunidades muy diferentes a cuando la empresa no tenía el mínimo roce internacional. Por lo cual todo esto hace que desarrollar un camino de exportación, desarrollar un proceso de internacionalización en una pyme sea siempre positivo, repito, más allá de que es arduo y es trabajoso. Y por último, no olviden algo que a veces parece en los negocios un poco romántico, pero que yo soy, yo y lo sé porque trabajo hace 30 años con pymes en procesos de internacionalización, que es esta cosa de la satisfacción y el orgullo de saber que el esfuerzo y el trabajo de tu empresa o de tu organización es valorado en otros países, por consumidores de otros países. Y ese nivel de satisfacción no es menor. Repito, puede parecer un poco romántico porque uno tiene empresas para ganar dinero, ¿sí? Pero con fin de lucro, en definitiva. Pero
hay una cuestión atrás, sobre todo detrás de las pymes y de las pymes familiares, de, a ver, hemos logrado a partir de este proceso que nuestro producto, nuestro servicio y nuestra empresa, en definitiva, nuestra organización, porque siempre detrás de la propuesta de valor de una empresa está la organización, la capacidad de la organización de poner en práctica esa propuesta de valor. Y ese orgullo y esa satisfacción no es medible muchas veces en dinero, pero genera justamente esto, ¿no? La sensación de, bueno, todo lo que hemos hecho valió la pena, porque además de que esto nos genere dinero, nos permita diversificar el riesgo, nos permita sentar las bases de un crecimiento más sostenible para la empresa en el tiempo, logramos que el fruto de nuestro trabajo sea valorado por clientes internacionales. Si ven que me quieren preguntar algo, comentar algo, bueno, no sé cómo es la dinámica, cómo ha sido la dinámica en las otras charlas, pero yo no tengo problema en que me interrumpan, me pregunten, o no solo me pregunten, sino que puedan hacer algún comentario respecto de lo que estamos hablando. Y si no, bueno, obviamente al final abriremos también a consultas o si alguien quiere hacer algún comentario respecto de los temas que estamos viendo. Este es un esquema que a mí me gusta mucho. Yo vengo del mundo, soy licenciado en Comercio Internacional, pero también después hice una especialización en Marketing Internacional. Soy un convencido de que el marketing vale la pena. Es un concepto que primero se puso muy de moda, después fue un poco bastardeado. Y sin embargo creo que tiene conceptos fundamentales que todavía hay que entender y aplicar porque es muy útil. Y este es un esquema que tiene muchísimos años ya, es de un autor que se llama Philip Cateora, de un libro que se llama Marketing Internacional, que yo siempre lo traigo a colación porque no ha perdido validez, y que intenta mostrar un escenario, cualquier esquema que uno presente intenta mostrar un escenario mucho más rico, mucho más complejo. Pero bueno, esquematiza bastante bien en términos de imagen cuál es el desafío de desarrollar una estrategia internacional, una estrategia de negocios internacional para una empresa. Y el desafío es que hay 4 elementos, ¿sí? Hay 4 elementos, a ver si puedo poner el puntero láser. Hay 4 elementos en el centro del esquema, que es el famoso marketing mix, que como ustedes ven, dice ahí, son variables controlables por parte de la empresa. Esto es lo que la empresa controla, esto es lo que la empresa, en donde la empresa puede tomar decisiones en forma soberana y donde nadie puede inmiscuirse en las decisiones de la empresa. Si cometemos errores en este anillo central, son solo responsabilidad de la empresa y puede ocurrir, porque, digamos, somos organizaciones y somos seres humanos que nos podemos equivocar. Pero este centro del esquema no es achacable ni al país, ni a la política económica, ni a los gobiernos, ni a nadie, más que a la capacidad nuestra de tomar buenas decisiones en este aspecto. Y es básicamente la combinación de marketing, ¿sí? Producto barra servicio, siempre hablamos de producto barra servicio porque están íntimamente ligados. Hoy prácticamente no se vende ningún producto sin un servicio asociado, y muchas veces el servicio asociado hace que un consumidor elija ese producto por sobre la competencia. La variable precio, la variable comunicación y la variable distribución. Esto es lo que quizá algunos, si alguna vez estudiaron o hicieron un curso de marketing, eran las famosas 4P, que era como un recurso técnico para acordarse, ¿no? Que era producto, precio, plaza y promoción. Bueno, rompimos las 4P y nos vamos a conceptos mucho más amplios desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de los negocios. Y repito, esta combinación, que después la vamos a abrir un poco en detalle porque cada variable tiene como subvariables que pueden ser importantes para los negocios internacionales o para sus negocios internacionales o para su estrategia de negocios internacionales, es donde la empresa puede tomar decisiones sin depender de nadie, ¿sí? Y sin estar limitada por nadie. Ahora bien, estas decisiones de este mix de marketing, de esta propuesta de valor internacional, cuando uno quiere exportar a otro mercado, tiene que adaptarse a 2 anillos más, que repito, son esquemas, ¿verdad? El primer anillo es el del entorno nacional, desde donde estamos haciendo negocios o desde donde tenemos la localización de nuestra producción. Asumo que en nuestro caso todos los presentes están localizados en Argentina, ¿sí? Entonces, el entorno
de negocios argentino, con todo lo que eso implica, colabora, como decíamos antes, o limita el desarrollo internacional de sus empresas. Y en algunos casos puede colaborar más y en otros casos puede limitar más dependiendo del sector de actividad del que se trate. A veces el impacto de la macro no es similar en todos los sectores. Pero sí está claro que si nosotros hacemos negocios internacionales y armamos una propuesta de valor desde Argentina, porque es desde donde se origina nuestro producto, nuestro servicio, tenemos que adaptarnos a las reglas de juego macroeconómicas que impone nuestro país, ¿sí? Y ahí básicamente, para simplificar el esquema, tres elementos: las fuerzas políticas y legales, el clima económico de nuestro país y la estructura competitiva, ¿sí? En términos de clima económico podemos hablar de lo que es la macroeconomía. Y obviamente la macroeconomía argentina implica todo un desafío de adaptación para que después lleguemos al tercer anillo, que es el del mercado al cual queremos acceder, o el de los mercados, ¿sí?, a los cuales queremos acceder, que obviamente representan otros límites políticos, son otro tipo de países, ¿sí? Entonces, estos elementos que hacen al entorno nacional y que son incontrolables, porque lamentablemente nosotros no podemos controlar la macro argentina, no podemos controlar el tipo de cambio en Argentina. Miren si no podemos, que tenemos 10 tipos de cambio diferentes. Ahora que tenemos, de las últimas decisiones tenemos un poco menos, pero no muchos menos. No podemos controlar lo que es el juego político, las relaciones políticas y la normativa legal, las reglas de juego legales también para poder desarrollar negocios internacionalmente. No podemos controlar la estructura competitiva. La estructura competitiva está dada y tenemos que competir con otras empresas permanentemente por el favor del consumidor. Pero está claro que este entorno que no controlamos, tenemos que intentar adaptarnos en la medida de lo posible a ese entorno a partir de nuestra estrategia para recién llegar al tercer anillo del esquema, que probablemente es el más complejo, ¿sí? ¿Qué es el tercer anillo del esquema? Es el entorno extranjero que tampoco controlamos. Es decir, las variables que entran en juego en otro país o en otro mercado para que nosotros podamos adaptar esta propuesta de negocios desde las reglas de juego de nuestro país, ¿sí?, o desde nuestro país de origen, para poder hacer negocios que minimicen el riesgo. Siempre decimos que acá el desafío es minimizar el riesgo de que estas variables jueguen en contra del negocio internacional de la empresa en ese país, porque nadie puede asegurar el éxito, no hay garantía de éxito en los negocios. Pero sí uno puede minimizar el riesgo si estudia bien para cada mercado en el que va a desarrollar negocios, estudia bien estas variables y cómo afectan o cómo potencialmente afectan a mi negocio o a mi estrategia internacional para ese mercado. Y para hacerlo un poquito más complejo, este tercer anillo no es el mismo para un mercado A que para un mercado B. Es decir, en ningún caso la combinación y la influencia de estas variables es la misma si queremos exportar, no sé, por ejemplo, al mercado chileno, que si queremos exportar al mercado venezolano, o al mercado cubano, o al mercado de Estados Unidos, porque cada mercado y cada país tiene sus propias reglas de juego, tiene sus propias variables. Hay países y mercados más abiertos a los negocios internacionales, hay países y mercados más cerrados, más restrictivos a los productos o servicios del exterior. A veces tiene que ver con cuestiones culturales, a veces tiene que ver con cuestiones legales, pero acá el concepto que quiero que se queden es una solución de negocios para un país A, en función de cómo se combinan estas variables en ese país, no necesariamente es la misma que para un país B, que para otro país en el cual queremos desarrollar negocios. En general, la estrategia debe sufrir o debe recibir pequeñas adaptaciones en función de las características del mercado o de los diferentes mercados a los que queremos llegar. Obviamente uno tiende a que la estrategia sea una sola, sea lo más global posible y se adapte lo mejor posible a varios mercados o a todos los mercados. Los mercados están globalizados, pero están globalizados hasta ahí. El concepto de globalización que normalmente se puso de moda, de que había un ciudadano global que consumía lo mismo en todos lados, hoy está un poquito más puesto en tela de juicio, digamos. Hay patrones de consumo
comunes entre ciudadanos urbanos, principalmente de principales ciudades del mundo, pero todavía la cultura, la historia, la experiencia de consumo anterior, las fuerzas legales y demás, incluso la competencia y el nivel de tecnología y la estructura de distribución, hacen que un consumidor en un país distinto consuma de manera distinta una solución, un producto, un servicio. Entonces, tenemos que adaptar una estrategia controlable desde un entorno que no controlamos, que es el de nuestro país, a un entorno que no controlamos y no conocemos, que es el de otro país, en el cual queremos hacer buenos negocios. Y que este negocio en ese país sea sostenible y escalable en el tiempo. Siempre la clave de los negocios internacionales es sostenibilidad y escalabilidad. ¿Sí? Si no son pequeñas pruebas que terminan frustrando el desarrollo internacional de la empresa. Hay que conseguir que ese negocio sea escalable en el tiempo y sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Repasemos muy rápido estos elementos que hacen al entorno de cualquier mercado en el cual querramos hacer negocios. Cuando yo hablo de mercado, no necesariamente siempre el sinónimo es un país. Dentro de un país, en términos políticos, de fronteras políticas y geográficas, puede haber varios mercados, ¿sí? Y no sé, pongo ejemplos básicos. Por ejemplo, en Bolivia. Bolivia es un solo país, obviamente, en términos políticos y en términos de soberanía, pero tiene dos mercados bastante marcados a su interior. Uno es la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es el valle, otro es la zona de La Paz y Cochabamba, que es el alto. De hecho, Santa Cruz es una ciudad que siempre ha pugnado por independizarse de Bolivia, sin éxito. Y sin embargo, la idiosincrasia de consumo, la geografía, el clima, muchas cuestiones hacen que la forma en que consume la gente del valle no necesariamente sea igual a la que consume la gente del alto. Y a pesar de que uno pueda tener potencialidad en ambos mercados dentro del mismo país, probablemente tenga que elegir diferentes distribuidores para ambas zonas, porque son los que conocen el terreno, llamémosle. Eso por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, no es lo mismo costa oeste, que es un mercado mucho más global, mucho más internacional en términos de la forma en que consume un neoyorquino o un californiano en términos de productos o servicios y demás, que los mercados del centro de Estados Unidos, que son más cerrados, con un consumidor que probablemente tiende más a comprar productos americanos, un poco más cerrado respecto de los productos extranjeros, menos informado, menos preparado. Entonces, evidentemente cambia la forma de consumir. Y están todos dentro de un mismo mercado enorme en términos de superficie que es Estados Unidos. El último ejemplo que les puedo dar es Brasil. Hablar de Brasil como mercado. Brasil es un país con varios mercados. No es lo mismo vender en San Pablo que vender en el norte de Brasil, que vender en el sur de Brasil. Para que se dé una idea, el sur de Brasil, solo los 3 estados del sur de Brasil, ¿sí? Y estoy dejando afuera San Pablo, Río de Janeiro, probablemente. Bueno, Río de Janeiro no es una ciudad con tanto peso específico industrial, pero sí de consumo, pero estoy dejando de fuera San Pablo, que es donde quiere vender todo el mundo cuando entra en Brasil. Solo los 3 estados del sur de Brasil tienen la misma cantidad de habitantes que Argentina. Entonces, imagínense eso en términos de consumo para alguien que quiere empezar a vender en Brasil. No hace falta ir a San Pablo para tener un mercado potencial, lo estoy diciendo así sin conocer, sin analizar sector por sector, un mercado potencial que duplica el de la Argentina solo en cantidad de habitantes. Entonces, cuando hablamos de países es una cosa, cuando hablamos de mercados es otra, porque puede haber varios mercados por la combinación de estas variables dentro de un mismo país. Entonces, repasemos rápido las variables. Primero, las fuerzas políticas y legales de ese país o de ese mercado en el cual queremos vender. ¿Sí? Hay política, hay una macroeconomía, hay fuerzas económicas, hay una macro de ese país que puede ayudar o puede limitar el acceso de productos extranjeros. Y hay una cuestión que no es menor, que en los últimos 40 años el mundo ha tendido a reducir los aranceles de importación de productos extranjeros, pero
a la par de que se fueron reduciendo los aranceles de importación y como que se abrieron un poco más las fronteras para consumir productos del exterior, empezaron a aparecer un montón de barreras normativas, legales, a las que nosotros, los que estamos en comercio exterior, le llamamos barreras pararancelarias o no arancelarias, y que es la forma moderna en que muchos países restringen el acceso de productos extranjeros a su mercado. ¿Sí? Y esto es una batería enorme de reglamentación que muchas veces es difícil conseguir a priori para analizar, y que es importante analizarla de antemano cuando uno está planteando la estrategia comercial para ese país, para ver si eventualmente alguna de esos requisitos legales nos dejan fuera del mercado porque no nos permiten ingresar. ¿Sí? Ahí hay requisitos de calidad, requisitos de control técnico de productos, ni hablar de productos que pueden poner en riesgo la salud humana, como pueden ser medicamentos, alimentos, productos para mascotas y demás. Pero también en un segmento de productos industriales, B2B, donde uno dice, bueno, no debería haber tanta reglamentación y demás, también hay reglamentación o controles de normas de calidad o pisos de calidad a cumplir en términos técnicos o metrología. Es decir, evidentemente el mundo no se ha abierto del todo, sino que ha bajado los aranceles, ¿sí?, a la importación de productos del extranjero, pero ha subido un montón de otras barreras. Entonces, este elemento hay que analizarlo a priori. No hay nada peor en los negocios internacionales que mandar un camión o mandar un container y que quede en la aduana de destino y que esa mercadería no pueda ingresar porque no está cumpliendo, porque está incumpliendo alguna normativa legal. ¿Sí? Eso es dinero y tiempo perdido, mucho dinero y mucho tiempo perdido, que además el tiempo perdido también es dinero. Entonces, estas cosas hay que analizarlas de antemano. ¿Sí? Las fuerzas culturales, la cultura de un país, la idiosincrasia de consumo, la experiencia y la historia de un país hacen a la forma en que ese país consume, ¿sí?, o a la que ese mercado consume. ¿Sí? Siempre pongo un ejemplo muy concreto que me pasó a mí cuando viajé a Japón, que tuve la oportunidad de viajar por trabajo y estuve casi un mes en Japón. Y era impresionante la brecha, la forma de consumir entre las generaciones japonesas más grandes y las generaciones más jóvenes. ¿Y por qué? Porque hay una historia detrás. Porque las generaciones más grandes, ¿sí?, eran las que habían sufrido probablemente la Segunda Guerra Mundial, la post-Segunda Guerra Mundial, y hasta que Japón, digamos, pasa a ser una potencia mundial en la década del 70, ¿sí?, que donde barrió con casi todos los mercados internacionales, fue disruptivo no solo en autos, sino en relojes, en electrónica y demás, incluso poniendo en dificultades, en muchos casos, a competidores europeos y americanos en esos rubros. Hasta que Japón llega a eso, sufrió un periodo posguerra de mucha miseria, mucha hambre. Y eso marcó a las generaciones en términos de consumo que pasaron por ese proceso. Sin embargo, los japoneses más jóvenes, los que hoy tienen 25 o 30 años, históricamente no sufrieron ni vivieron, se los pueden haber contado, pero que te lo cuenten no es lo mismo que vivirlo, esa miseria posguerra, esa pobreza posguerra, esa destrucción posguerra. Entonces, ya nacieron y desarrollaron su consumo mucho más internacional, por cierto, en un mercado japonés, en un entorno económico japonés mucho más positivo. ¿Sí? Entonces, la historia, la experiencia de consumo, a veces en términos generacionales, marca brechas fuertes de cómo se consume. Por supuesto, habrá que ver ese producto o ese servicio, en nuestro caso, a qué segmento socioeconómico o etario va dirigido. Pero no hay que minimizar el impacto que tiene la historia del consumidor o la historia de un mercado, las experiencias previas de consumo a la hora de definir una estrategia. De hecho, mucha gente te dice, yo no puedo vender en Japón porque no compran productos extranjeros. Si tienen una idiosincrasia, sobre todo las generaciones más grandes, no tanto los jóvenes, a comprar productos hechos en Japón. Ni siquiera es una normativa legal que limita la entrada de productos internacionales. Es un tema cultural. Pero eso también se va desvaneciendo en las generaciones más jóvenes, más globalizadas y más conectadas con el mundo.
Entonces, dentro de un mismo mercado hay diferentes consumidores que tienen una historia y una idiosincrasia de consumo totalmente diferente. La geografía y la infraestructura también es importante analizarla previamente, sobre todo desde el aspecto de la distribución física de un producto, ¿sí? Porque geográficamente, en términos de infraestructura, el clima, las rutas, la capacidad logística, la distribución o la cobertura logística de un país hace que se pueda limitar o se pueda facilitar el acceso de ciertos productos para ese segmento de mercado. Y ese es un tema que a veces se pasa de largo, ni hablar si son productos que requieren cadena de frío controlada. Es decir, hay un montón de aspectos donde la geografía y la infraestructura impactan en los negocios internacionales, no solo en la forma de consumir, sino en la forma de distribuir físicamente los productos para su consumo. La estructura de distribución, ¿sí? Los canales de distribución, que uno parte a veces de la base de que el canal de distribución de mi producto en la Argentina va a ser el mismo para mi producto en el exterior, y muchas veces los canales de distribución no son los mismos, o son parecidos, pero tienen más eslabones o menos eslabones. A veces los canales de distribución son más cortos y hay una llegada más directa al consumidor. Cuando digo consumidor, sea un B2C o un B2B, sea un consumidor industrial o un consumidor de un producto final, de góndola o de anaquel. Pero muchas veces hay más eslabones en un canal de distribución que obviamente encarecen la llegada del producto o el servicio final al usuario final. Entonces, la estructura de distribución hay que tenerla en cuenta, hay que ver quiénes son los jugadores. Y ojo que la estructura de distribución ha ganado mucho peso específico en la negociación. Hace 40, 50 años era mucho más fuerte el fabricante en términos de poder de negociación que el distribuidor. Bueno, eso cambió desde hace 30 años. ¿Sí? Y hoy tienen supermercados, grandes superficies y canales de distribución que tienen un peso específico a la hora de negociar y que probablemente ustedes lo han sufrido como pyme. ¿Por qué? Porque son los que tienen la llegada al consumidor, porque han aplicado tecnología para entender qué consume el consumidor y cómo lo consume, y porque tienen un poder de negociación muy fuerte en términos de escalabilidad de distribución. Entonces, se hace a veces desparejo como fabricante negociar con la distribución. Y esto ha ocurrido a nivel internacional, no es solo un fenómeno local. Con lo cual, de hecho, tienen marcas propias y en muchos casos de mucho éxito, ¿sí? Los canales de distribución. Entonces, la estructura de distribución es un tema también para analizar detalladamente a la hora de adaptar la estrategia internacional. El nivel de tecnología que existe en ese país. Y cuando digo tecnología, es no solo de tecnología probablemente industrial o de producción, sino la tecnología, cómo impacta la tecnología a nivel de consumo y básicamente en lo que tiene que ver con las nuevas formas de comunicación y de consumo, que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con el celular, con los marketplaces online, ¿sí? Con los mercados libres del mundo, que son los que, sin hacer desaparecer al canal físico, porque eso no va a ocurrir, van creciendo en importancia en términos de cómo consume, sobre todo de vuelta las generaciones de los millennials, ¿sí? Donde el celular es una extensión de su cuerpo. Evidentemente el consumo pasa por ahí. Muchas veces el consumo, la manera de informarse respecto a qué y cómo consumir la hacen a través del celular, a través de las redes. Y después deciden y compran en la cadena física, en la tienda física, ¿sí? Pero se informan de otra manera. Y muchas veces también hacen la compra online. Hoy hay empresas que todavía te dicen, no, a mí el tema de las redes y demás, en mi sector todavía no impacta. A ver, desde el punto de vista de que se venden autos y casas por internet, ¿qué sector queda fuera de las nuevas formas de comunicación y consumo? Nada. Si uno compra una casa por internet, que debería ser la compra más planificada, en teoría, de lo que uno puede consumir, que queda para el resto. Entonces, evidentemente, algunos sectores pueden estar un poquito menos influenciados por las redes, sectores de consumo, pero todos están afectados por el nivel de tecnología actual y lo que se viene en términos de inteligencia artificial, algoritmos, data mining y toda esta información de que parece que nos están escuchando, nos están leyendo y nos están espiando. Las fuerzas competitivas en ese mercado.
Y es importante analizar la competencia, después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Es importante analizar la competencia porque en todos lados hay competidores, lamentablemente no creo que ninguno tenga un producto de tal grado de disrupción que no tenga competidor. ¿Sí? Hasta Apple, si lo podemos nombrar o Tesla, como organizaciones absolutamente disruptivas y que siempre se atacan a sí mismas en términos de innovación y demás, tienen sus competidores. Entonces, nosotros también los tenemos, hay que analizarlos, hay que entender qué hacen para ver cómo nos paramos en términos competitivos en ese mercado y nunca hay que dejar de analizarlos, porque a veces pueden aparecer competidores donde uno no los vio venir. ¿Sí? Y por último, bueno, la macroeconomía de ese país, que puede ser más benevolente o generar más limitaciones para ingresar con nuestra propuesta de valor. Dicho esto, algunos tips importantes que surgen de la experiencia de tantos años de asesorar a pymes en términos internacionales. Y algunos aspectos a tener en cuenta para la comercialización, para la exportación, para la comercialización internacional. Primero es la idea de pensar y sostener una propuesta de valor en el mediano y largo plazo. Este concepto de propuesta de valor para mí es el concepto clave de un desarrollo internacional. En definitiva, la combinación de estos elementos que vimos acá implica la conformación de una propuesta de valor, de producto, barra servicio, precio, comunicación y distribución. El marketing mix no es más que una propuesta de valor. ¿Sí? Y esa propuesta de valor tiene que ser, en la medida, no digo que no tenga que ser revisable, porque los mercados son dinámicos, pero tiene que, en la medida de lo posible, estar anclada en elementos que sean sostenibles en el mediano y largo plazo y que podamos controlar. Vuelvo al esquema. Esto es lo que podemos controlar. Nada de lo que está alrededor del marketing mix lo podemos controlar, lamentablemente. Entonces, y lo vamos a poder controlar nunca. Entonces, la idea es armar una propuesta de valor y no anclarla en lo posible en variables que no controlamos. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo que no controlamos. Obviamente, si el tipo de cambio, si el peso se deprecia contra el dólar, nos hacemos más competitivos en dólares, en términos internacionales. ¿Sí? Nos abaratamos, si se quiere, en dólares. No todos los sectores, pero muchos sí. Sobre todo los de mano de obra intensiva. Entonces, eso abre una ventana de oportunidad. Del 2002 al 2005, después de la devaluación de Duhalde, muchas pymes argentinas que no eran competitivas salieron a exportar a precios mucho más competitivos en términos de dólares. Pero a partir del 2006-2007, los que se quedaron anclados solamente en una mayor competitividad por tipo de cambio fueron perdiendo competitividad en la medida que el tipo de cambio se fue atrasando. Y eso impactó en las exportaciones de muchas empresas argentinas que no pudieron sostener esos mercados que se habían abierto como una oportunidad macroeconómica, ¿sí? Solamente porque se había modificado bruscamente el tipo de cambio. Entonces, si bien el tipo de cambio influye, y vaya que influye, hoy estamos en un escenario de sesgo antiexportador porque los exportadores tienen que liquidar sus dólares de exportación a 280 y no lo pueden liquidar y lo querrían liquidar al Blue o al MEP o al CCL, que es el más genuino o el que está más cerca de la realidad, y compran insumos, probablemente ni siquiera ya lo están comprando los insumos al dólar oficial, sino que ya lo están comprando a un dólar celeste o a un dólar blue. ¿Sí? Entonces, hoy la brecha genera un sesgo antiexportador, lamentablemente. Aún así hay empresas que siguen sosteniendo, y clientes míos que siguen sosteniendo sus mercados internacionales, ganando menos, ¿sí? Achicando el margen. ¿Por qué? Porque apostamos a que va a cambiar el ciclo y ese tipo de cambio va a mejorar en términos de competitividad internacional. Pero siempre la idea con los clientes y la sugerencia es intenten anclar la propuesta de valor en variables que puedan controlar y no que sean incontrolables, porque si es algo que no pueden controlar, de un día para otro esa estrategia, esa propuesta de valor se puede caer. No es solo el producto y servicio o el precio la propuesta de valor. Después vamos a ver al final de la charla algunos ejemplos de pymes, que pueden ser más gráficos, como ejemplos de pequeñas empresas que han hecho estrategias interesantes a nivel internacional. Pero uno siempre dice, bueno, che, no me da el precio. De todos los clientes que yo tengo, ninguno vende en el exterior hace tantos años por precio. Ninguno es el más barato en su mercado. Hay una propuesta de valor
donde el precio acompaña, por supuesto, porque el precio tiene que acompañar a la propuesta de valor. Si uno tiene un precio del doble de la competencia, igual no hay propuesta de valor que se sostenga, pero el precio puede acompañar, incluso puede ser un poco más caro que el de la competencia, si hay otras variables donde tenemos anclada esa propuesta, ¿sí? No solo se queden en el precio y no solo se queden en el producto o en el servicio. No, las empresas no venden productos o servicios. Bueno, sí, lo venden. Lo que venden son satisfacción de necesidades de consumo, ¿sí? Vendemos soluciones para el consumidor que tienen la forma de un producto rodeado de una serie de servicios, pero en el fondo lo que vendemos no son productos o servicios, son soluciones para nuestro cliente. Entonces, eso hace que la propuesta de valor pueda ser mucho más amplia en términos de anclaje para que el cliente decida por mi propuesta y no por la de la competencia. Involucren y hagan consciente activamente a todas las áreas de la empresa. Cuando una empresa empieza a exportar y se vuelve internacional, todas las áreas de la empresa están involucradas. Desde el área comercial, que es la que cierra o abre un negocio en el exterior o cierra un pedido del exterior con clientes del exterior, pasando por el área, obviamente, de producción o de generación, si es servicio, o de producción, si es un bien tangible, siguiendo por el área de calidad, que tiene que controlar que la calidad de ese producto sea la pactada con ese cliente, siguiendo por el área de logística o expedición, que tiene que preparar el producto para que llegue en las condiciones también pactadas con el cliente después de un transporte de carácter internacional, sea un camión, sea un avión, sea un barco. Todas las áreas de la empresa intervienen, ni hablar del área de administración, que es la que hace todo el papelerío, toda la administración del comercio exterior y probablemente la que tiene a su cargo la gestión de cobro. Y el proceso exportador termina cuando se cobra la operación, con lo cual todas las áreas de la empresa intervienen. Muchos dueños de empresas vienen y te dicen, Santi, yo quiero exportar, buenísimo, comunicaste esto entre tus referentes de las diferentes áreas, no digo quizá toda la organización, no es necesario juntar a toda la organización, pero sí una mesa chica donde los referentes de las áreas estén concientizados hacia dónde vamos y la importancia que le da la dirección de la empresa a este camino que va a empezar a desarrollar. Y por último, esto que puede sonar un poco crudo, ser riguroso respecto de la elección de los clientes en el extranjero, de los aliados, de los interlocutores en el exterior. A veces un no a tiempo a un cliente internacional ahorra muchos dolores de cabeza o ahorra muchas frustraciones y a veces hay que esperar para decir que sí, o hay que seleccionar al cliente adecuado para decir que sí. Elijan a quién venderle en el exterior. Cuando uno empieza a asesorar a una empresa y uno le dice esto, enseguida te dicen, pero a ver, yo te contraté para que me ayudes a vender más, no para que me digas que le diga que no a un posible cliente que me quiere comprar. Pero hay que ser riguroso en términos de que ese cliente termine siendo, quizá con el tiempo, a partir de una compra chica y demás, termine siendo con el tiempo escalable y sostenible. Volvemos a esos dos conceptos. El negocio internacional tiene que poder escalarse en el tiempo, en un tiempo prudencial, por supuesto, no se lo vamos a pedir en 2 semanas, y tiene que ser sostenible ese cliente en el tiempo, ¿sí? Y eso también tiene que ver con que la estrategia y la propuesta de valor permita que eso sea escalable y sostenible para ese cliente, ¿sí? Y que el cliente no esté buscando apenas nos empezó a comprar o al poco tiempo esté buscando una propuesta de valor superadora porque la nuestra está renga, ¿sí? Pero elijan a quién vender y digan que no a tiempo si hay que decir que no, ¿sí? Elijan la contrapartida, elijan, y más si es no solo un distribuidor o un cliente, sino termina siendo un aliado estratégico en ese mercado por mucho tiempo. Bueno, hay que saber elegir a ese aliado. Eso no quiere decir que después las relaciones entre las empresas sufran modificaciones, altercados o se rompan, eso puede pasar, pero la idea es que a priori hagamos una buena selección de potenciales clientes en los mercados en los cuales queremos ingresar. No es menor ese tema porque los clientes, los distribuidores, los importadores o los aliados estratégicos en ese mercado son los que conocen esto. Son los que conocen cómo juegan las variables en ese mercado que no controlamos. Tener un buen cliente, un buen distribuidor, un buen importador, un buen aliado estratégico en ese mercado nos permite acortar la curva de experiencia
porque nosotros ese mercado no lo entendemos. Lo podemos analizar, podemos hacer este trabajo de laboratorio antes, poner plata y tiempo en la estrategia, antes de jugar esta estrategia concretamente, podemos analizar estas variables a distancia. Se pueden hacer research de estas variables a distancia y ver cómo juegan y cómo nos afectan. Pero un local, un jugador local, esto lo conoce de primera mano y nos acorta la curva de experiencia, porque hace negocios todos los días en este entorno. Todos los días. Es como cuando una empresa del exterior busca un aliado, una empresa argentina que le funcione como distribuidor o importador o representante. ¿Y por qué busca el aliado? Porque entiende el entorno argentino, porque nosotros entendemos lo que es hacer negocios en la Argentina, que no es fácil. No es fácil para nosotros, imagínense para un extranjero entenderlo, ¿sí? Entonces, la elección del interlocutor afuera no es un tema menor. Y por último, para pasar rápido después a analizar algunas variables de marketing y algunos ejemplos, así cortamos, la idea es cortar más o menos 11:15, 11:20. Cuando ustedes piensan la propuesta de valor, intenten ponerse en el lugar de quien está en ese mercado, de a quien le vamos a vender o ofrecer nuestros productos o servicios, ¿sí? Llámese distribuidor, representante, importador o todas las cosas a la vez, que cubra todos los roles a la vez. Esa persona tiene obstáculos que resolver para generar un nuevo proveedor o cambiar de proveedor. Es muy difícil cambiar de proveedor. Supongo que ustedes lo habrán vivido en sus empresas. A veces uno tiene un proveedor que no es lo mejor, pero antes de cambiar y asumir el riesgo, bueno, malo conocido, mejor que bueno por conocer, me quedo con aprieto las clavijas, me entrega tarde, le financio el pago, bueno, le busco la vuelta para seguir con este proveedor porque no estoy encontrando algo superador, ¿sí? O quizás no estoy teniendo tiempo de buscarlo. Bueno, imagínense eso con alguien que tiene que hacer compras o cambios de proveedores internacionales, que ya supone siempre un agregado de riesgo, de incertidumbre mayor, porque es un proveedor que está localizado en otro país. Y en general ustedes siempre piensen, cuando estén contactando un potencial cliente del exterior, ese cliente o está cambiando un proveedor, ¿sí? Está analizando la propuesta de ustedes para cambiar a un proveedor por ustedes, para que ustedes sean el nuevo proveedor de ese producto o ese servicio, o está ampliando la cartera de proveedores porque se va a meter en un nuevo negocio o está buscando una mayor cobertura de productos o servicios para atender el canal de distribución o del segmento de demanda que ya atiende. En cualquier caso, si está cambiando de proveedor o está generando un nuevo proveedor porque ve una nueva oportunidad de negocios, eso para ese cliente del exterior siempre supone un riesgo y hay que tratar de darle la mayor certeza y certidumbre y seriedad posible a la propuesta de valor que le estamos alcanzando. Y sirve a veces ponerse del otro lado. ¿Qué le mueve el zapato a este tipo? Porque a veces uno piensa que al cliente del exterior lo único que le mueve el zapato es el precio. ¿Sí? Lo único que le mueve la aguja es el precio. Tengo que tener mejor precio si no, no compra. No. De hecho, hay miles de productos en el mundo que no se compran al mejor precio, no son los más baratos. De hecho, piensen ustedes como consumidores por un momento. Pónganse el sombrero de consumidor cuando compran y consumen productos o servicios, si siempre compran lo más barato. Hay un trabajo de marca, de posicionamiento de marca, de experiencia de compra. Hay marcas que las compran automáticamente sin abrir los ojos. Bueno, evidentemente esas marcas tienen una propuesta de valor que hacia ustedes son superadoras como consumidores. Bueno, igual piensa un distribuidor del exterior o un importador del exterior. No es solo el precio tiene que acompañar, y obviamente si el precio es el más competitivo, bienvenido sea. Pero no somos un país que logremos generalmente por escala de producción y por costos ser los más baratos contra los competidores en un tercer mercado. Es muy difícil. Entonces, la propuesta de valor tiene que estar anclada en otro tipo de soluciones y el precio acompaña. Y a veces a los distribuidores no es solo el precio lo que les mueve la aguja. Les puede mover la aguja, remover o que la propuesta de valor les genere pocos obstáculos o no les genere obstáculos financieros, ¿sí? O no les genere obstáculos comerciales y ayudarlo a que esa propuesta de valor esté adaptada a su estructura de distribución, a la variedad de productos que necesita para cubrir las necesidades de sus clientes.
¿sí? A los gastos de operación, después vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Todo lo que sea bajar gastos comerciales y de operación dentro de una propuesta de valor internacional suma y suma mucho, sobre todo para distribuidores que manejan muchos ítems o que son multimarca, ¿sí? Porque esos tipos tienen puesto el ojo en cuestiones logísticas, cuestiones de manipuleo de mercadería, stock inmovilizado, ¿sí? Entonces, también una propuesta de valor que solucione obstáculos logísticos puede ser bienvenida, ¿sí? Donde los productos estén pensados para un transporte y un manipuleo lo más eficiente posible, donde los plazos de entrega sean los mejores posibles, no digo un just in time, porque siempre una entrega internacional lleva tiempo, por más cerca que uno tenga al mercado de destino, pero donde el plazo de entrega sea rápido y donde bajemos el nivel de inventario o de stock inmovilizado de ese distribuidor. Acá un paréntesis, durante la pandemia, que se rompió la cadena de la supply chain internacional, ¿sí? La cadena de entrega internacional, sobre todo de China y del sudeste asiático, muchos clientes míos empezaron a recibir llamados de clientes chilenos, uruguayos, brasileros, de países limítrofes, que antes quizá no le daban mucha bolilla cuando nosotros queríamos venderles. ¿Por qué? Porque al romperse la cadena de entrega empezaron a buscar posibles nuevos proveedores que estuvieran cerca, que les pudieran entregar un producto relativamente rápido, ¿sí? Cuando la cadena de distribución se había roto y quizás en algún momento no había entregas y en otros momentos había entregas de 6 a 9 meses. Y no hay nada peor para un distribuidor o un cliente del exterior que quebrar stock de un producto que se vende bien. No puede quebrar stock ese tipo. Y nosotros no podemos darle una solución donde el riesgo sea quebrar stock. Entonces, esa ventana de oportunidad que abrió la pandemia para muchas pymes argentinas logró que empezaran a vender productos más caros que los que se proveían anteriormente esos clientes, provenientes de nuestro país, justamente porque el plazo de entrega y la necesidad de compras mínimas era menor, ¿sí? A ver, yo te puedo entregar más rápido porque estoy más cerca y te puedo entregar menos cantidad de producto. Y de a poquito ir reponiendo tu stock. Y trabajar con un stock, con un mínimo stock y no correr el riesgo de quebrar stock. Eso abrió una ventana de oportunidad, ¿sí? Ahora esa ventana de oportunidad empieza a cerrarse porque la cadena de distribución internacional, la supply chain, empezó como a aceitarse. No está del todo aceitada como prepandemia, pero tiende a eso. En algún momento va a volver a total normalidad. Si nosotros la ventana de oportunidad, el anclaje de la propuesta de valor, por casualidad, no porque lo hayamos buscado, se generó a través de plazos de entrega rápidos, compras mínimas más pequeñas y demás, pero no logramos, hasta que se cierre esa ventana de oportunidad, no logramos anclar la propuesta en otras variables, además de esas, y probablemente el cliente chileno que llamó a mi cliente para comprarle, vuelva a comprar a su cliente en China y vuelva a comprarle cantidad en un plazo de entrega razonable. Se abren ventanas de oportunidad, pero hay que seguir trabajando el anclaje de la propuesta de valor para que sea sostenible en el tiempo. Bueno, ni hablar de adaptarnos a los obstáculos culturales, ¿sí? El idioma, los gustos, las costumbres, los patrones de consumo y demás. En esto puede ayudar mucho el interlocutor en el exterior, ese cliente en el exterior, porque conoce justamente cómo consume ese mercado y sus clientes o sus consumidores. Y por último, los obstáculos legales, esto que decíamos, o que les decía cuando veíamos al principio el esquema. Muchas barreras para arancelarias, no arancelarias, controles sanitarios, especificaciones técnicas y de seguridad, certificaciones, muchas cosas que exigen los países de destino para que nuestro producto, nuestro servicio pueda ingresar y comercializarse y venderse en ese país. Hay que conocerlas de antemano y hay que trabajar para que ninguno de estos obstáculos limite el acceso de los productos o servicios, ¿sí? Repito, no hay nada peor que un negocio cerrado, o mejor dicho, un negocio abierto, vamos por el lado positivo, un negocio abierto, pero que no se puede entregar la mercadería porque no cumple con algún requisito legal que no previmos, que no analizamos y tuvimos en cuenta previamente, ¿eh? Es el error más grave en términos de dinero y de tiempo para el comercio internacional, porque es un camión o un buque o un contenedor que queda parado en la frontera o queda parado en el puerto o en el aeropuerto y no se puede retirar, ni ustedes ni el cliente. Entonces,
Y suelen pasar estos errores, ¿eh? Pero bueno, el análisis de cómo le sacamos obstáculos a nuestro consumidor, a nuestro cliente del exterior, de vuelta, tiene que ver con esto. Entender el entorno que no controlamos y adaptar la estrategia lo mejor posible a ese entorno para minimizar el riesgo de que pueda pasar algo como lo que les comentaba. Vamos a ver muy rápido las variables, porque tenemos para hablar 5 horas, pero muy rápido las variables de marketing mix y las subvariables que hay dentro. Y esto es con la idea de revisar rápido dónde ustedes podrían anclar la propuesta de valor. No siempre está anclada en una sola variable, suele estar anclada y suele ser bueno que esté anclado en una combinación de variables, ¿sí? Y pueden ser variables que respondan al ítem producto o servicio, al precio, a la comunicación o a la distribución. Repito, estas son las variables que controlamos. Esto es el marketing mix internacional. Respecto al producto o servicio, bueno, básicamente varias cosas. Uno es el tema del desarrollo de marca. No voy a explicarle lo que importa desarrollar una marca en términos nacionales o internacionales. Aunque hay empresas que venden con su propia marca en el exterior y hay empresas que venden con marcas de terceros. Mientras sea un buen negocio, ambas cosas son factibles. Obviamente la construcción de marca en el tiempo le suma valor a la organización, a la compañía. Segundo, el diseño. ¿Sí? La capacidad de que el diseño esté adaptado a las características de ese mercado y a las características de ese consumidor. Hay empresas que hacen del diseño una de sus grandes variables de propuesta de valor. ¿Sí? No es un tema menor la combinación de marca y diseño como propuesta de valor. El packaging, la forma de envasar y embalar ese producto, obviamente tendrá más importancia para un B2C probablemente que para un B2B, pero en el caso de un producto industrial, el packaging también es importante porque es el que le da, el que tiene que darle la seguridad de que ese producto, luego de un transporte, de una distribución física internacional, que es más compleja que la nacional, o que quizá pasa por diferentes modos de transporte, llegue en las condiciones pactadas con el cliente. Pero además el packaging no solo protege al producto, sino que además funciona como argumento de venta, como argumento de comunicación para el cliente, con lo cual no es un tema menor. La calidad. Acá vamos a desterrar el mito. Se exporta solo lo de mejor calidad. Se exportan millones de productos en el mundo, en todo el mundo, entre países, de calidades absolutamente diferentes. De hecho, alguna vez ustedes habrán comprado un producto de baja calidad, sabiendo objetivamente que era de baja calidad, obviamente de bajo precio y que iba a durar poco. Pero cumplía las expectativas en ese momento de consumo. Es mentira que se exporta. A ver, es verdad que uno tiene que cuidar la calidad que pactó con el cliente, pero ustedes pueden tener un canal de distribución que no está esperando la mejor calidad de producto. ¿Sí? Entonces, la calidad es subjetiva. ¿Quién la mide? La mide el consumidor. Ahora, después hay un montón de variables que hacen a poder formalizar ciertos pisos de calidad, como puede ser, por ejemplo, una norma ISO, ¿sí? De procesos de calidad o normas específicas de productos o de procesos. Para muchos sectores tienen sus propias normas de producto, que son un must, un piso para ingresar en un mercado. ¿Sí? No sé, algún primer anillo de proveedores de una terminal tiene que tener ciertas normas de producción y de productos, si no, no puede vender a una terminal automotriz. Pero bueno, depende del segmento de mercado, el criterio de calidad objetivo, amparado en una norma y demás, suele ser más permisivo, no suele ser una cuestión indispensable para ingresar al mercado. Pero para ciertos sectores, cumplir normas de calidad objetivas, normas de proceso o de producto, es una condición sine qua non. Ahora bien, repito, uno puede formalizar la calidad con este tipo de normas, pero la calidad sigue siendo un elemento absolutamente subjetivo de quien consume un producto o un servicio. Acá lo importante es que la calidad que se pactó es la que se cumpla. La variedad, que no es un tema menor. Muchas veces hay distribuidores del exterior que prefieren pagar un poco más por una familia de productos que le otorgue una mayor variedad de distribución de cara al consumidor que por una empresa que tenga un gran monoproducto. Tener un muy buen
producto está muy bueno, muchas empresas nacen así, nacen diseñando, desarrollando un producto muy innovador, y se quedan en la imposibilidad de seguir ampliando la línea, la familia de productos. Y eso, para quien está del otro lado, ese producto puede ser muy tentador, pero si necesita cubrir otros productos complementarios a ese y ustedes no se lo pueden proveer, está obligado a proveerse de otro proveedor. Y ahí ya tiene 2 proveedores, o 3 proveedores, o 4 proveedores para cubrir esa necesidad de demanda, ¿sí? Esa familia de productos que cubren la necesidad de demanda, cuando si ustedes tuvieran toda la familia, tiene un solo proveedor. Y eso, tener un proveedor o tener 4 no es lo mismo para un cliente internacional, porque le aumenta los gastos de operación, le aumenta los gastos de administración de los negocios internacionales, ¿sí? A veces la variedad suple, equipara la falta del precio más competitivo. Garantías, servicio postventa, preventa, instalación, mantenimiento, repuestos. Estos elementos también juegan un rol muy importante, sobre todo en ciertos sectores, y ni que hablar en los sectores de carácter B2B, los sectores de carácter interindustrial. Si yo estoy proveyendo una máquina, un insumo que entra dentro de un proceso productivo de otra industria, o un bien intermedio, todo lo que entra en procesos productivos e industriales necesita un buen postventa, sobre todo, y un buen nivel de servicio de instalación, de mantenimiento y de repuestos. Porque si no, si la propuesta de valor es floja en este aspecto, y difícilmente puede ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Y acá siempre digo lo mismo, cuando ustedes venden productos al exterior, donde el postventa, el mantenimiento, la instalación o el nivel de repuestos es bastante vital, es bastante crítico. No sé, por ejemplo, venden una máquina que entra en un proceso productivo, bueno, esa máquina no puede parar. Si se rompe esa máquina y no se arregla rápidamente, todo el proceso productivo de esa fábrica, de esa empresa que les compró ese bien de capital, se para. Entonces, si se para es pérdida de dinero y de negocios, ¿sí? Y de no poder entregar a sus clientes en tiempo y forma. Entonces, intenten siempre que vendan un producto que requiere mantenimiento, encontrar una contraparte en ese país que brinde el servicio y exíjanle a ese cliente del exterior que compre, que junto con el producto principal, sea una máquina, sea un bien intermedio, sea un equipamiento, lo que fuere, compre, y exíjanlo a ustedes como política de venta, exíjanle que compre el kit mínimo de insumos o de repuestos críticos para ese bien de capital o para ese equipamiento. Cuestión de que siempre tenga capacidad de reponer y de hacer el mantenimiento de esas máquinas y no tenga que salir un FedEx de urgencia desde Argentina a ese mercado, que va a tardar por más urgente que sea y que va a salir carísimo, ¿sí? Entonces, que ese cliente pueda tener un stock permanente de repuestos críticos. A ver, si se rompió si saltó no sé, una llave térmica, bueno, una llave térmica de ese equipo se consigue en cualquier país, ¿sí? Ahora, si es un repuesto crítico, es un PLC dentro de una máquina, es algo de desarrollo propio de ustedes como empresa proveedora de esa máquina y demás, o de ese equipamiento, intenten que la política, de por sí, la política de la empresa es: yo te vendo para que vos me representes y me distribuyas y me instales, pero tenés que tener siempre estos repuestos. Con precio no hay mucho que hablar. A ver, la política de precio internacional no es muy diferente a la nacional, en términos de que uno tiene una lista de precios, tiene unos términos de pago definidos y tendrá alguna política de financiamiento, lo cual es difícil en la Argentina financiar a un cliente del exterior, porque no, si te das vuelta no tenés financiamiento bancario acorde. Pero a veces pasa que uno puede financiar cortísimo, a 30 días o a 60 días, si es un cliente que ya conoce y que tiene buena respuesta de pago y buenos antecedentes, ¿sí? Pero bueno, habrá que analizar la capacidad de financiamiento y de dar crédito a ese cliente internacional. Pero hay un tema que es el tema de los descuentos o las bonificaciones sobre la lista de precios internacional y que tiene que ver con en qué momento las brindamos. Y en general, a mí me gusta pensar que el descuento o la bonificación tiene que estar asociado a algo. Cuando uno le manda una cotización internacional a un cliente y dice: mira, este producto vale 10. Y el cliente le pide una bonificación y uno dice: bueno, mira, si te lo dejo en 8, está bien, es parte de la regla de oferta y demanda, ¿no? Pero te lo dejo al 8, ¿qué te lo dejo en 8? Lo que antes me ibas a cobrar en 10, ahora me lo cobras en
contra ninguna condición a cambio, es raro. Y sin embargo, en términos internacionales, es bueno asociar los descuentos o las bonificaciones a algo concreto. Y algo concreto es a mínimas o compras óptimas. Lote mínimo de una práctica que ustedes sepan cuál es el lote mínimo de exportación. ¿Sí? Que en general uno tiende a que sea un pallet, que es como la unidad de carga internacional estándar. En los pequeños lotes es el pallet, en los grandes lotes es el container, ¿sí? Sea un container de 20 o de 40. Eso es lo que transportan los barcos, los camiones. ¿Sí? ¿Sí? El grueso del comercio internacional, el 80%, va por contenedor o va paletizado, incluso mucho va paletizado dentro de contenedores, si es vía marítima. Ahora, la idea es conocer el lote mínimo, conocer el lote y ligarlos de o por un poco rápido y que no haya una financiamiento. Entonces, en términos conceptuales es bastante simple. La idea es que puedes calcular el de exportación y que esa sea una política. Che, por menos de esto no vendo al exterior, no vendo un producto, vendo mínimo un pallet. Excepto que, porque las políticas a veces están hechas para que alguien de la dirección circunstancialmente no las aplique en un caso especial, excepto que sea un cliente que quiere empezar con una compra pequeña, pero que ustedes ven que tiene un potencial grande de crecimiento en ese mercado y que va a ser sostenible y escalable. Bueno, ahí sí, no le vendamos el mínimo, vendámosle menos del mínimo para que el tipo pruebe el producto, ¿sí? Lo analice y en el mercado a ver cómo funciona. La distribución, es lo que decíamos, la distribución ha ganado mucho poder de fuego, mucho poder de negociación respecto de los fabricantes en todo el mundo. Es difícil negociar con los distribuidores y el distribuidor tiene el pulso del que está detrás de él, del último segmento, que es la demanda, es el demandante, es el consumidor. Entonces, a veces ni siquiera tenemos la información de primera mano porque cuesta llegar al último eslabón de la cadena, que es el que saca la plata y paga el producto o el servicio nuestro. Mientras tanto, el intermediario sí está viendo, tiene el termómetro que está pasando con esa demanda final. Pero generar aceptar el diálogo con el distribuidor para poder estar informado de qué está pasando detrás de él. ¿Sí? Y repito, la distribución ha ganado poder de negociación internacional. Hay muchas cosas que podemos facilitar a un distribuidor internacional, a un importador que hace de mayorista o distribuidor en ese mercado y que puede ser propuesta de valor. ¿Sí? Ahora que manipuleo, ahora vamos a ver un caso de eso. Compras más pequeñas probablemente para que el tipo no tenga un stock inmovilizado o un stock de seguridad muy alto, capacitando o ayudando a capacitar a su propia fuerza de ventas para explicarles cómo se vende nuestro producto o nuestros productos o nuestros servicios y ayudarlos a cubrir la cobertura de necesidades de su propio mercado, de su propio canal. ¿Sí? A ver, ¿qué estás necesitando para tus clientes? Porque quizá podemos desarrollar una familia de productos, una línea de productos o innovar o adaptar nuestros productos para con nosotros solos, con un solo proveedor, ¿sí? Cubrir mayor necesidad, tener mayor cobertura de necesidades de sus propios demandantes. Y repito, eso achica el número de proveedores y achica el gasto de operación. Para el distribuidor, achicar los gastos en estos elementos puede ser fundamental y puede ser hasta que incluso compre un producto o un servicio más caro que el de la competencia si lo compensa de sobra muchas veces con gastos más eficientes o con gastos no ocultos. Porque la logística internacional y la distribución física internacional tiene muchos gastos ocultos, ¿sí? Muchos gastos que no se ven.
del puerto, del aeropuerto, del manipuleo, del montacarga, de, che, no pudimos poner montacarga para bajar, hay que sacar las cajitas una por una, bueno, 3 ñatos subiendo al contenedor, bajando las cajitas. Gastos que muchas veces son difíciles de medir, pero existen y encarecen la operación. Bueno, si uno puede facilitar la operación de ese distribuidor, repito, sobre todo distribuidores que son multimarca o que manejan muchos ítems a la vez, les puede facilitar mucho y ahorrar costos. Eso compensa probablemente un precio más caro, ¿sí?, para nuestra propuesta de valor. Y por último, la comunicación, donde no sé si no recuerdo si en el ciclo de charlas de Metrar va a haber algo de comunicación, supongo que sí, pero nada. Otra cosa que está haciendo disruptivo, digamos, los negocios es la comunicación. Y digo, la comunicación de cómo informar y comunicar y seducir a los clientes con la información de nuestra propuesta de valor y cómo esos clientes se hacen de esa información, se informan y toman la decisión de compra. Y hoy todo eso pasa por los canales digitales, o la mayoría de los casos pasa por los canales digitales y va a ir creciendo cada vez más. La importancia va a ser cada vez mayor. Entonces, el tema de la comunicación no es un tema menor. Perdón, veo que me quedé sin cámara por algún motivo. No sé desde cuándo. Bueno, seguimos. Sí, no me deja reiniciar la cámara. Entonces, tengan en cuenta cómo la comunicación está cambiando la forma en que se consume, en que se informa un consumidor y en que toma la decisión de consumir ese consumidor. Y las redes sociales y los marketplaces, los mercados online de compra-venta, están tomando cada vez más importancia en términos de cómo llegar a promover y a promocionar nuestros productos o servicios internacionalmente. Entonces, acá lo que quiero que más que nada que les quede claro. Ok. Acá más que nada lo que quiero que quede claro es que no minimicen el impacto de la comunicación, de las redes y los canales online. Por supuesto, si ustedes están yendo con una de valor por el producto o el servicio de que manejan, que va a un rango etario de, no sé, bueno, yo ya tengo 50 y prefiero no decirme que estoy tan viejo, pero si va a un rango etario de mi generación para arriba, y bueno, probablemente no hay tanta influencia a la hora de consumir, de informarse más de las redes sociales o de los nuevos canales digitales, aunque todos vamos aprendiendo. Es decir, mi generación fue aprendiendo a hacer uso de la tecnología para consumir y la pandemia ayudó a consumir de forma que otra gente no hubiera esperado consumir, pedir un producto por Mercado Libre, ¿sí? Gente mayor me refiero. Ahora, si van a un rango etario más joven, y bueno, piensen que los jóvenes, yo lo veo con mis hijos, la forma de informarse y de consumir es radicalmente diferente. Aunque después terminen en la misma tienda física que uno, ya llegaron con la decisión tomada probablemente, o casi tomada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la información abunda hoy a través de los nuevos medios de comunicación. Entonces, eso es importante y el nivel de tecnología que hay en un mercado asociado al acceso a Internet y al acceso a los medios digitales es importante para tener una propuesta exitosa o superadora de la competencia. No minimicen esto. Minimizar en ciertos sectores, sobre todo en los industriales, minimizar la importancia de los nuevos medios de comunicación, porque eso está atravesando horizontalmente, transversalmente, y todo va a ser diferente. Piensen en generación de los millennials, que nos trata, de acá a 15 años va a ser la generación que más consuma, ¿sí?, en términos internacionales, por tamaño y por poder adquisitivo, porque van a estar en pleno desarrollo laboral y de crecimiento y de empuje laboral. Y esa generación consume muy diferente a lo que podía consumir mi generación o las mayores. Entonces, evidentemente eso va a generar cambios, ¿sí? Y a veces nos cuesta entender a las nuevas generaciones, también nos cuesta entenderlas, y esto es una discusión con todos nuestros clientes, de cómo retener empleados nuevos, jóvenes, porque se van.
porque a veces es muy difícil retenerlos y ni siquiera es un tema monetario, ni siquiera es un tema de sueldo. ¿Sí? Piensan bastante diferente, ni mejor ni peor, diferente en algunas cosas, quizá me hubiera gustado pensar a mí cuando era más joven así, quizá nosotros veníamos con otros mandatos, pero la generación joven piensa diferente, se informa diferente y consume diferente, y va a haber que adaptarse a eso y no al revés. ¿Sí? Porque van a ser de vuelta la fuerza de consumo de acá a 10, 15 años, la fuerza preponderante de consumo, en términos de rango etario. Vamos a ver algunos ejemplos para ir finalizando. El primer ejemplo que les traigo es de una empresa llamada Grupo Seik. Seik es un cliente que desarrolló una estrategia internacional hace ya un tiempo, con mucho éxito, con un producto, una línea de productos que se llama Ecomax. Sé que es una empresa que hace productos de limpieza industrial. Cuando digo industrial es productos de limpieza para grandes superficies, escuelas, edificios públicos, sanatorios y clínicas, grandes superficies industriales, grandes fábricas. ¿Sí? No son productos para la góndola del supermercado. ¿Sí? Con lo cual trabaja con distribuidores que están en ese negocio, y el usuario final de los productos de Seik es la empresa de limpieza industrial que limpia esas grandes superficies, que generalmente son empresas que ganan licitaciones ¿sí? por 2 años para justamente prestar el servicio de limpieza en esas grandes superficies. Es una empresa de limpieza industrial. De limpieza de grandes, sí, de limpieza, productos de limpieza industriales. Es la que vende bajo, ¿sí? Y una línea Max es un producto hiperconcentrado en sachets. ¿Sí? Fue el primero de grandes multinacionales. Y es una empresa, lo que yo llamo un tiro a 3 bandas. Habla también de mi edad, bueno, ahora se juega mucho al pool, pero bueno, cuando uno hace un tiro a 3 bandas o al billar, es como que con el mismo golpe cubre varios objetivos. Y entonces, el primer objetivo era reducir el impacto ambiental, generar un marketing de una empresa y de una solución de negocios favorable al medio ambiente, que es real y que es marketing, o sea, es ser y parecer. Es real porque se achica mucho, el envase empieza a ser mucho más biodegradable y se achica mucho el desperdicio. ¿Sí? Para nueva línea de productos, en el nuevo diseño de productos, y además eso permite el impacto ambiental, una empresa amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Segundo, un producto fácil de preparar, porque el problema era, che, hacemos un cambio de producto, ¿cómo le afecta al usuario final? ¿Quién es el usuario final? La empresa que brinda el servicio de limpieza en esos lugares, en esas grandes superficies. El cliente final, y acá hago el cliente final es la escuela, es el edificio público, es decir, el cliente final es a quien le están limpiando la superficie, pero ese no decide la compra. La compra la decide quien quien presta el servicio de limpieza. Y para ese no teníamos que cambiar la performance, es decir, la performance tenía que mantenerse. Entonces, dotamos al producto de la misma performance, ¿sí? Cumple las mismas funciones de limpieza, pero implica mayor grado de facilidad de preparación, porque es solo agregarle agua al producto hiperconcentrado, y menor nivel de stock de la empresa de limpieza industrial y de mayor capacidad de llevar en esos carritos, no sé si alguna vez he visto, donde llevan todos los productos y los accesorios. Es decir, mejoramos también la experiencia del usuario final del producto. ¿Sí? Mejoramos y hacemos una campaña de marketing más ligada a reducir el impacto ambiental. Y para el importador distribuidor de Seik en esos mercados, optimizamos la logística y el almacenamiento. Es decir, podemos mandar más productos de estos productos concentrados respecto de los bidones, los podemos unitarizar mucho mejor en cajas y en pallets, ¿sí?
podemos trabajar bien el escenario de lote óptimo y de lote mínimo de exportación y de lote óptimo, y le bajamos el gasto de operación logístico y de almacenamiento y de manipuleo de la mercadería a un distribuidor del exterior, a un importador distribuidor del exterior que maneja probablemente miles de ítems de productos y de limpieza. Es decir, los distribuidores del sector exterior tienen grandes superficies de stock y grandes cantidades de stock inmovilizado, dadas las características o las particularidades de su negocio, ¿sí? Entonces, fíjense, triple impacto. Mejorar el impacto ambiental con su impacto en la comunicación de la propuesta de valor, mejorar y facilitar y garantizar la misma para el importador, distribuidor de esos productos y de almacenamiento de productos, lo cual baja su gasto, su costo de operación. Y le ofrecemos una línea completa que otorga variedad para sus clientes, para las empresas de limpieza de grandes superficies, y le ayudamos a bajar los gastos de logística y almacenamiento. Por lo cual le vendemos un producto que no es el más barato del mercado, pero genera impacto en términos de propuesta de valor. Esta es una pyme, no es una gran empresa. Es una pyme que estuvo diseñada esta línea pensando en la exportación, a diferencia de otras. Es decir, ya se pensó con una cabeza internacional. Segundo caso que les quiero contar, el de Grifo. También una pyme de La Matanza que fabrica fuelles universales. Lo que fabrica Grifo es esto, es el fuelle universal para homocinética, el delantero de los autos, ¿sí? Que es un producto que en definitiva es un commodity. Era un commodity. Si ellos tienen que competir solo por precio con el fuelle, y no hay mucha diferencia de diseño, es decir, es casi un commodity, bien fungible, digamos, ¿sí? ¿Qué hace Grifo hace muchos años? Diseña una estrategia de marca basada en un kit de soluciones para el mecánico, es decir, para quien hace la reparación de la homocinética. El mecánico del barrio, bueno, digo, el mecánico del barrio o los mecánicos o las redes de talleres más formales de las agencias de autos y demás, ¿sí? ¿Y qué hace Grifo? Diseña un kit de fuelles. ¿Y qué tienes? El fuelle universal existe tanto fuelles como tipos de autos o diferentes marcas y modelos de autos había en el parque automotor. Grifo diseña un fuelle que se adapta a más o casi el 90% de todos los modelos de autos, sobre todo del parque automotor argentino, ¿sí? Acuérdense que el parque automotor argentino es originalmente, históricamente muy fuerte en modelos europeos, de fábricas europeas, también muchos americanos, Ford y Chevrolet, y más recientemente, en los últimos 15 o 20 años, la entrada de productos asiáticos, ¿sí? Pero todavía seguimos como una línea más europea y americana, si se quiere, de participación en el parque automotor. Estos kits universales resuelven para el distribuidor, ¿sí? Para el distribuidor de repuestos de autos, resuelve el 90% de las aplicaciones del mercado. Con un solo fuelle, mejor dicho, con dos modelos de fuelle, con dos modelos de fuelles universales, en vez de 80 modelos de fuelles diferentes. Fíjense cómo impacta eso en términos del distribuidor, de la agencia de repuestos. Menos cantidad de producto, menos ocupación de ese producto en el stock del negocio, es decir, y cobertura rápida del 90%. El 10% de lo que va afuera tiene fuelles específicos, ¿sí? Que también ofrece Grifo, obviamente. Pero además Grifo dice, no voy a vender solo el kit, el fuelle. Vendo el fuelle, lo vendo en una caja con marca Grifo, con las instrucciones, con las prestaciones. Vendo las arandelas, vendo la grasa y vendo una máquina también diseñada por Grifo, una máquina montadora de fuelles, ¿sí? Que es este diseño de esta máquina que ven acá, que trabaja con aire comprimido. ¿Qué le da Grifo con todo esto al mecánico? Al mecánico, fíjense que la estrategia está pensada para el eslabón final, que es el que tiene que comprar los productos para repararle al dueño. De vuelta, el cliente final es el dueño del auto, que no decide nada, probablemente. El usuario final, que el que decide la compra, es el mecánico y tira del canal de distribución de repuestos de autopartes.
¿sí? Va y le dice, dame el kit fuelle, el kit grifo, no me des el fuelle solo. Porque resuelve todo, o el 90%, con 2 modelos, y además en la caja le viene todo el kit de reparación. Además tiene la máquina montadora que tiene comprado por separado. ¿Sí? La máquina montadora reduce el tiempo. ¿Sí? Hay un video incluso, si quieren ver en la página de Grifo, de cómo se reduce el tiempo de cambiar una homocinética y lo que implica en términos de suciedad, de aceite, de líquido y demás, de todo lo que hay en el tren delantero, poniendo un balde debajo y demás, sin la máquina montadora y con la máquina montadora. Con lo cual Grifo le dice, yo te doy todo para que vos hagas la reparación. Incluso puedes hacer reparaciones preventivas, no esperar a que el fuelle esté roto o a un cambio de homocinética, ¿sí? O a un cambio de amortiguador. Te doy todo, me compras la máquina y con todo esto podés seguir cobrando el trabajo, lo mismo que lo cobras, pero lo vas a meter. Vos como mecánico, sea reparación porque se rompió, sea reparación preventiva. Toda solución, bueno, después desarrollamos la pinza también para las abrazaderas. Toda esta solución con marca Grifo implica salirse del común. Fíjense que lo único que fabrican es esto. Bueno, y la está empezando a fabricarla. Pero lo único que fabrican es el fuelle. Prácticamente tiene diferencia con otras marcas. ¿Sí? Muy difícil de diferenciar. Entonces, con esto se diferencian, dan una propuesta de valor superadora a la de la competencia. Son líderes en la Argentina y empezamos a replicar este modelo hace 15 años en América Latina, de obvio, 25 grados, que con una propuesta de marca y una propuesta de valor muy superadora para el último, para el anteúltimo eslabón, para el usuario, para el mecánico, pero el mecánico después tira, como le resulta tan interesante en términos de practicidad, de cobertura de sus necesidades de cambio de homocinética y de rentabilidad de su laburo, de su hora de laburo, va y pide en el canal de distribución, en la agencia de repuesto automotor, pide específicamente que le den el kit grifo. ¿Sí? Con lo cual al distribuidor le suma, porque empieza a llegarle pedidos de sus mecánicos, ¿sí? Específicamente por esa solución, y además la solución a partir de cubrir con dos fuelles el 90% de la cobertura de mercado, le genera poco nivel de stock y de mantenimiento de stock. Por último, queríamos nombrarles un caso de Surdesign, que es un grupo exportador. Existen en la Argentina muchos o varios grupos exportadores o iniciativas asociativas de exportación que están conformadas por diferentes empresas. Las empresas siguen siendo independientes entre sí, pero aunan esfuerzos a la hora de desarrollar un mercado internacional X. ¿Sí? Yo llegué a Surdesign a través de una de las empresas, que es la que fabrica este tipo de alfombras, que se llama Elementos Argentinos. Y Elementos Argentinos desarrollamos todo un trabajo de exportación al mercado de Estados Unidos. Ellos tienen locales acá para turismo y venían los turistas, muchos turistas americanos. Les gustaba mucho la lógica del diseño autóctono, pero medio global. Una mezcla de producto global, moderno, contemporáneo, pero con mucha autoctonía de zonas de Argentina, porque ellos tienen tejedores en diferentes zonas del país y demás. Y veían que había mucha atracción de turismo, de turistas americanos que compraban y después se hacían mandar la alfombra por FedEx y demás. Entonces empezamos a desarrollar una estrategia de decir, bueno, hagamos esto sostenible y escalable, no esperemos que venga el turista, vamos a encontrar un distribuidor en Estados Unidos. Y encontramos y desarrollamos una estrategia de distribución en Estados Unidos con bastante éxito de sus alfombras. Pero en algún momento Elementos Argentinos dice, me gustaría aunar esfuerzos con otras empresas que tengan productos de un diseño muy cuidado. Fíjense que es muy celoso el diseño de los productos. Hacen mucho hincapié en el diseño de los productos, en que tengan ciertas cosas, en que sean productos modernos, contemporáneos, pero con cierto grado de localía, de un producto global, pero con un toque regional, un toque local, que es lo que entusiasma al cliente del exterior. Entonces aunan esfuerzo con otras 3 empresas que son las que fabrican los banquitos, los almohadones, todos ¿para qué? Para dotar de mayor variedad a la oferta de productos para un canal de distribución claramente enfocado en accesorios para el hogar o accesorios para el diseño del hogar.
¿sí? Entonces, ¿qué logra con estos elementos argentinos? Mayor variedad de oferta, productos que, como ven en la foto, tienen como una sintonía, ¿sí? Tienen un grado de un buen nivel de diseño, un diseño muy cuidado, como una sintonía también de comunicación y demás. Y eso les permite, ¿qué le permite a Elementos? Salirse del canal solo de alfombras. En Estados Unidos existen solo distribuidores de alfombras, pero porque el tamaño del mercado lo permite, ¿sí? Cosa que a veces en Argentina es difícil encontrar un distribuidor solo de alfombras, no le da el negocio, ¿sí? Puede haber 2 o 3. En Estados Unidos pulula. Pero eso les permite salirse solo del canal de alfombras donde ya habían ingresado y entrar en un canal con una variedad de productos para ese canal mayor, una mayor cobertura de necesidades del consumidor que quiere comprar varios productos para decorar su hogar, en un canal que tiene que ver más con la decoración del hogar. Canal de distribución paralelo al de las alfombras, ¿sí? Entonces te da mayor cobertura de mercado y te permite ir con una variedad que es mucho más interesante. De vuelta, acá el cliente final puede ser el dueño de una casa o puede ser el arquitecto o el asesor en decoración. En Estados Unidos se usa mucho, es muy común que el arquitecto o la figura del decorador de interiores asesore y compre los productos para el dueño de la casa y no necesariamente lo haga el dueño de la casa por sí mismo, ¿sí? De vuelta, un cliente, un usuario, digamos, un asesor profesional que decide la compra y una distribución que no solo ahora es la distribución propia solo de alfombras, sino de un nuevo canal mucho mayor de decoración para el hogar. Esto a través de una lógica de asociatividad. Las empresas acá siguen vendiendo por sus canales, por su cuenta, son independientes, asociaron gastos al unificar los gastos entre todos y demás, y potenciaron el esfuerzo de entrar juntos en un canal nuevo, a partir de una sinergia entre las empresas, que en este caso está dada por el diseño, la marca y sobre todo la forma en que se venden los productos y se comunican los productos. Hay muchos otros casos de iniciativas exportadoras. Suele ser, la iniciativa exportadora puede llegar a ser un lindo primer paso para desarrollarse internacionalmente, porque es difícil encontrar, pero si ustedes piensan en su sector, van a encontrar que acá pueden ser hasta competidores o pueden ser que hacen cosas complementarias a las de ustedes. A veces es bueno pensar si con esos, históricamente uno se lleva bien o se lleva mal con alguno de sus competidores o sus colegas o sus complementarios. Bueno, pensar que a veces el mercado es tan grande afuera que uno puede seguir siendo independiente en el mercado local, pero aunar esfuerzos, ¿sí? No ser tan chiquito para el esfuerzo internacional, sino aunar esfuerzos entre varios. Pero bueno, tiene que haber una sinergia asociativa, que a veces no es fácil porque tendemos a ser individualistas. Pero piénsenlo, porque puede haber empresas que ustedes conocen, que tienen trayectoria, con las que se llevan bien con los dueños, con sus colegas, con las que podrían, con productos complementarios, como en este caso, porque estos productos claramente se complementan, ¿sí? Claramente se complementan para el mismo canal y dotan al canal de una mejor familia, una mayor variedad de productos, quizá puede ser un primer camino interesante para dar el primer paso exportador, ¿sí? Para ir cerrando, algunos tips. ¿Vendemos o nos compran? No sirve levantar pedidos. Todavía hay empresas que levantan pedidos, pero levantar pedidos suena al teléfono y vendo. Nos compran en realidad. Salir a vender es ser proactivo, es hacer el análisis de la propuesta de valor, entender a qué mercado y a qué segmento de demanda queremos ir y ser proactivos. Eso es vender internacionalmente. ¿Cuál es la propuesta de valor? Todos los días hay que preguntarse eso. La propuesta de valor puede ir variando, se puede ir modificando. El mercado es dinámico y la va modificando también. Pero no tener una propuesta de valor y estar anclado solo en precio no es para nada sostenible. Tercero, la estructura comercial está preparada porque la propuesta de valor puede ser muy buena desde el punto de vista de que la analizamos, hicimos el trabajo de laboratorio, analizamos las variables de ese mercado, encontramos un potencial partner en ese mercado. La estructura comercial está capacitada, tiene la capacidad de gestión para desarrollar la propuesta de valor, porque una propuesta de valor excelente, sin una estructura comercial acorde, muere.
indefinidamente, se cae, no tiene forma de sostenerse. Entonces piensen también si la estructura comercial es acorde a poder desarrollar esta propuesta de valor internacional. Empiecen, si no exportan, empiecen con un mercado, dos, de a poquito, porque mientras hay que seguir atendiendo al mercado local, donde probablemente también tienen oportunidades de seguir creciendo. O sea, que la estrategia internacional no les genere un cuello de botella después a la producción, a la capacidad de vender, de ofrecer productos o servicios. Bien, analicen el segmento y los clientes objetivos, lo que vimos antes. Definan si es un enfoque de exportación, puede ser asociativo, puede ser indirecto, o puede ser directo con o sin presencia. Muchas empresas se instalan un local, o instalan una oficina, instalan un pequeño depósito en el país, en el mercado donde quieren vender y ya están presentes ahí. Implica otro nivel de inversión que hay que recuperar, pero a veces el potencial del mercado lo permite o lo amerita. Si no, elijan bien si es sin presencia en ese mercado, sino que es a través, ustedes exportan de acá a ese mercado y tienen un partner del otro lado, un distribuidor, un importador, seleccionen bien ese partner, tómense su tiempo para decir que sí. Y no dejen de mirar la competencia, siempre analicen qué competidores hay, cómo trabajan los competidores, qué hacen bien y qué no hacen tan bien, porque ellos también tienen una propuesta de valor, no es que salen al mercado sin propuesta de valor, y ustedes tienen que ser superadores siempre. Y esa propuesta de valor es dinámica. Entonces, nunca dejen de prestar atención a los competidores, a los actuales, y nunca dejen de ver que puede haber nuevos entrantes, nuevos competidores a ese segmento de demanda, a ese segmento de mercado y competir con ustedes. Todo eso se puede hacer por research, la información por internet abunda. Obviamente después se completará con un viaje in situ, en terreno. ¿Sí? De vuelta, para desarrollar un negocio internacional sostenible y escalable, se necesita una propuesta de valor que no esté anclada solo en el precio, solo en elementos que no podemos controlar. Piensen esta propuesta de valor, piénsenla, analícenla y después jueguen, empiecen a jugar el partido viajando, contactando posibles clientes, pero piensen qué tienen para ofrecer y piénsenlo del otro lado del mostrador. A veces es difícil ponerse del lado del otro, pero si lo piensan del otro lado del mostrador, ¿qué le mueve la aguja a mi cliente en el exterior? Probablemente sea más fácil ver si puede lograr una propuesta de valor superadora o una propuesta de valor que respecto a la que tiene en el mercado local tenga que solamente adaptarse en algunas cosas. Si la adaptación es de 100%, hay que hacer todo de nuevo, probablemente ese no sea el mercado para ustedes, ese mercado se elimina. Pero si la adaptación en términos de inversión es menor, y abre esa posibilidad de mercado, analicen bien que esa propuesta de valor minimice el riesgo de fracaso. Nadie puede garantizar el éxito, sí se puede garantizar minimizar la posibilidad de un fracaso internacional o una frustración internacional. Bien, hasta acá llegamos. No sé si tienen preguntas o comentarios, ¿no? Hola, buen día Santiago. Sí, Soy José Tamborenea de Trivial Tech. por acá. Si se escucha, ¿me recibís ok? ¿Alguna Santiago, pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Y ¿se vamos cerrando. escucha, se escucha Santiago? Yo quiero hacer una consulta. Hola. Yo te Bueno, no escucho, sé si ¿eh? quedó todo claro o no quedó nada claro. Son las No, dudas que a no, uno le genera. se escucha, por ahí Santiago no está Bueno, escuchando, me no sé, parece. Juani creo que ¿querías decir algo, Juani? No, pues está de Trivial Tech, querían hacer una consulta y no, me parece que no lo escuchabas vos, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias Juan Ignacio, si no, por la charla. Espero si nos pueden mandar la presentación y después trataremos de hablar con Santiago en privado. Dale, no hay problema. ¿Vos, Santi, no lo escuchás? Perdón, por algún motivo no estoy escuchando el audio.
De última, si querés, te puedes mandar la Creo que está hablando consulta Juan, pero por chat no. y por ahí la puedes leer. Y si no, bueno, nada, después te paso el contacto de Santiago. Sí, gracias, Juan Ignacio. Buen día para todos. Bueno, gracias, Santiago. Nada, por ahí no escuchabas. Bueno, gracias a todos por Ahí escucho, participar. Juan, ahí escucho, perdón, ahí estoy escuchando. Ah, no, tranqui. Después te paso el contacto de un cliente nuestro que quería hacerte una consulta. Y bueno, nada, cualquier cosa. Sí, después vamos a levantar la grabación. Vamos a subir la grabación, la vamos a subir a YouTube. Vamos a mandar el mail también a todos. Así que, bueno, nada, gracias, Santi, por todo. Bueno, perfecto, Juan, y gracias a todos por participar. Perdón los inconvenientes técnicos. Abrazo grande, gracias.